idea que teníamos para la última tertulia, que era intentar que un hermano de Salamanca nos pudiera dar algo, una visión panorámica de Apocalipsis. Lo que yo os propongo, y así dejaríamos el libro de Ageo más o menos terminado, que el martes pudiéramos ver el capítulo 2, ¿vale? Yo voy a volver al capítulo 1. Un momento, me voy a poner esto, que después no quiero a mis hijas dándome la vara. Vamos a volver al capítulo 1, ¿de acuerdo? El capítulo 1 de Ageo tiene varias menciones al aspecto del tiempo, la importancia del tiempo, ¿no? Y a mí me gustaría volver, a un riesgo de repetir algunas cosas, pero me gustaría volver. Así que yo os propongo que para el martes, los tertulianos de los martes, pues estudiemos el capítulo 2, ¿de acuerdo? Así que podríamos dejar más o menos terminado el libro de Ageo, no terminado del todo, pero por lo menos habiendo avanzado bastante, ¿vale? Así que si os parece, el martes, Ageo capítulo 2. Y ahora le vamos a darle una vuelta de tuerca más al capítulo 1, ¿vale? Así que si estáis ahí, lo leemos. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien. Como dijimos la semana pasada, poned vuestro corazón sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Poned vuestro corazón sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra. Esto no es un problema meteorológico, esto era un problema moral y de juicio. No es que la naturaleza dejó de dar lluvia, sino que Dios detuvo la lluvia como un acto judicial. Llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió y tuvo miedo el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy
con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. La gente hoy día tiene muchísima gana de recuperar el tiempo perdido, entre comillas, ¿no? El otro día, esta semana, decía un camarero, dice, hombre, se nota que la gente tiene mucho dinero ahorrado durante estos 3 meses. Yo no sé si vivimos en el mismo país o no, pero bueno, el hombre decía, y se nota que la gente tiene mucho dinero ahorrado que no ha podido gastar en estos 3 meses del confinamiento, así que está deseando gastarlo tomando cervecitas, ¿no? Y yo digo, bueno, que me digan quién es al que le sobra tanto, a ver si les podemos, ¿no? Muchos están obsesionados con la idea de recuperar el tiempo, de aprovechar el tiempo. Y como decía el libro este primer capítulo de Ageo, la idea gira mucho en torno al tema del tiempo. Lo dijimos la semana pasada, en esto no voy a insistir. El tiempo en el sentido del kairos, del momento oportuno, de la oportunidad que viene y que hay que aprovechar, ¿no? Y yo creo que vivimos en un contexto histórico muy parecido. La semana pasada estuvimos viendo que el pueblo estaba viviendo un momento clave. Igual que nosotros también de alguna manera hoy día, ¿no? Vivimos en un momento muy especial, donde probablemente muchos estén predispuestos a oír la palabra y sobre todo obedecerla, ¿no? Quiera el Señor que realmente aprovechemos bien, ¿no? Quiera el Señor que aprovechemos bien este tiempo, ¿no? Para oír la palabra del Señor y para ser consecuentes con ella. A mí me gustaría ver esta mañana, en los 27 minutos que nos quedan, 4 cositas muy concretas que tienen que ver casi más con 4 detalles del lenguaje. Nos vamos a parar en 4 detalles que tienen que ver con la expresión o con el lenguaje. El primero no tanto, pero tiene que ver también con un detalle de tiempo. Y lo primero que a mí me gustaría animarte esta mañana es que aproveches este momento. Mirad, en el año segundo, dice el versículo 1, del rey Darío, en el mes sexto. El mes sexto era el mes de Elul, era el 6º mes en el calendario hebreo. Y este mes, que podría estar entre agosto, septiembre o por ahí, era un mes propicio para tratar aspectos espirituales. ¿Por qué? Porque en ese mes se celebraban algunas fiestas importantes, como tabernáculo y como otra serie de fiestas. El Señor les decía que tenían que parar, había que parar, obligatoriamente había que parar el trabajo. Y dependiendo de la fiesta que fuera, pues se podía estar un día, o podía llegar a una semana, o a 8 días, como en el caso de tabernáculo. Y había que descansar de todo tipo de trabajo, pero no para quedarse en su casa tocándose la barriga. La idea es parar del trabajo para centrarse en Dios, para centrarse en la obra de Dios y para centrarse en la relación de Dios con ellos. Ellos tenían que ir al templo, tenían que llevar sus sacrificios, tenían que llevar sus ofrendas. Era un tiempo propicio. Si os venía Segunda de Reyes, al libro de Segunda de Reyes, al capítulo 4 y al versículo 23, fijaros qué detalle tan interesante. Dice, está ahí Eliseo, el protagonista un poco sería ahí Eliseo, y aquella mujer le dice, él dijo,
porque la mujer quería ver a Eliseo porque su hijo estaba enfermo, ¿no? Y el hombre le dice, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva, ni es día de reposo. O sea, el mes de Elul, que era este mes, era un mes donde había luna nueva. Era un día de reposo. Y al decirle este hombre a su mujer, ¿por qué vas a ver al profeta? ¿Es que es luna nueva? ¿Es que es día de reposo? Es que ese momento era un momento propicio para tratar temas espirituales. Y queridos hermanos, y sobre todo queridos amigos que estáis aquí, esta pandemia nos ha obligado a recluirnos en casa. Hemos dejado, en muchos casos, por no decir la mayoría, de trabajar. Hemos tenido tiempo para descansar, para dedicarnos a cosas que normalmente no nos podíamos dedicar. Y eso ya está pasando. Ese tiempo ya está pasando, poco a poco. Ya estamos volviendo a una cierta normalidad, aunque este sigue siendo un tiempo raro, un tiempo especial. Y yo creo que el Señor nos está diciendo, aprovecha este tiempo, que es un tiempo propicio para tratar temas espirituales. No desaprovechemos este momento histórico para acercarnos al Señor. Para acercarnos al Señor en reflexión, en arrepentimiento, en análisis serio de nuestras vidas. Entrar en lo íntimo de nuestros corazones y ver lo que hay ahí, que eso es lo que Ageo está diciendo. Poner vuestro corazón en vuestros caminos, o sea, poner vuestro corazón, hacer un análisis con el corazón de cuál es vuestro estilo de vida, de qué es lo que os está pasando y cuáles son las causas del por qué las cosas van como van. A nivel personal, lo podríamos hacer a nivel de iglesia, lo podríamos hacer a nivel incluso de nación. ¿Por qué las cosas nos van como nos van? No desaproveches esta oportunidad histórica para buscar al Señor, para cambiar de actitud. Yo creo que corremos el peligro de que esta oportunidad pase, volvamos a la normalidad y todo ese tiempo que es propicio para buscar al Señor, todo ese tiempo que es propicio para dar respuesta a nuestras necesidades espirituales, pues ese tiempo se vaya acortando y nuestra inquietud se vaya apagando, se vaya enfriando. Hace unos días estábamos comentando que después de crisis fuertes, mucha gente piensa, bueno, la gente ahora va a estar en contra de Dios y habrá gente que esté en contra de Dios, ¿no? Sobre todo por tantísimas muertes. Pero curiosamente, después de crisis tan fuertes, la tendencia de la gente es a buscar al Señor. Dicen que después del 11S, las iglesias de Nueva York se llenaron de gente, buscando a Dios. El problema, el peligro, es dejar pasar ese tiempo sin darle contenido. Y la Biblia dice que hoy es tiempo de salvación. Dice la palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice Isaías, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Dice el refranero español, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy o lo que debes hacer hoy.
Y hay un himno muy antiguo. Dice, busca a Dios. Busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y te dirá, es tarde ya. Busca a Dios. Pensando en los que estáis aquí y que no habéis tomado una decisión por el Señor, os animamos a que aprovechéis este tiempo propicio para buscar al Señor y que lo hagáis y que toméis decisiones. No podemos dejar nuestra responsabilidad y nuestro compromiso frente a la palabra de Dios y a la voluntad del Señor de forma permanente. No podemos dejarlo de forma permanente. En algún momento tendremos que frenar, tendremos que reflexionar y tendremos que tomar decisiones en relación a nuestro compromiso con el Señor. Así que pensando en aquellos que estáis aquí y que todavía tenéis pendiente el tomar una decisión con el Señor, que lo hagáis porque estamos en un momento clave. Hoy es momento de salvación. El segundo punto, apropiate de la palabra. Versículo 1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, el original hebreo, que yo no entiendo nada de hebreo, pero hay buenos manuales, no dice, vino la palabra de Jehová por medio. La idea es parecida, pero literalmente lo que dice es, fue la palabra de Jehová por mano del profeta Ageo. Pero emplea el verbo ser, no el verbo venir. Emplea el verbo ser. Fue la palabra por mano de Ageo. Y la idea ahí de la idea de ser es que fue parte, fue hecha parte. Vino la palabra, hay que traducirlo como la palabra se hizo parte en Ageo. O sea, tiene que ver con el hecho de que no vino la palabra solamente a su oído y de su oído pasó a su boca y la transmitió, sino que la palabra vino a encarnarse en la vida de Ageo. La palabra fue recibida por Ageo, tuvo que ser hecha parte de él antes de transmitirla. No valía solo con oírla y después transmitirla, tenía que encarnarse en él. Y el Señor esto lo ilustró muy bien unos años antes con Ezequiel. ¿Os acordáis qué le dice Dios a Ezequiel que se coma? No fue una costilla, ni un secreto ibérico. Lo que Dios le dijo a Ezequiel es coge el rollo y cómetelo. Era una forma de ilustrar, creo que simbólicamente, el hecho de que la palabra tenía que entrar a formar parte de su vida, parte de sus intereses. La palabra tenía que ser lo que orientara a Ezequiel a tomar decisiones en cualquier aspecto de su vida. Y la idea aquí es exactamente la misma, que los valores de la palabra sean los nuestros, que sus consejos sean obedecidos, que sus prioridades sean asumidas por cada uno de nosotros, que su contenido no solamente debe ser conocido, sino que además debe ser practicado, reproducido, tiene que ser imitado. Yo no sé si os acordáis de la predicación de Daniel Tester cuando todavía nos estábamos reuniendo por Zoom. Él dijo que una de las cosas en la que el Señor le estaba hablando más en estas últimas semanas o meses es en relación a la obediencia a la palabra del Señor. Los que estuvisteis aquí el martes os acordaréis el motivo de oración que propuso Patrick Recalde. Patricia Recalde siempre poniendo el dedo en la llaga. Tiene esa virtud de poner el dedito en la llaga. Y Patrick que dijo, oremos que el Señor nos ayude a ser obedientes a la palabra. La insistencia en la obediencia,
en que la palabra sea encarnada por nosotros. Puede que en este tiempo algunos estemos leyendo mucho la palabra, pero puede que ocurra también que la palabra nos resbale sobre nuestros corazones y no anide en ellos, de manera que no la obedezcamos. Si Ageo iba a tener que mover al pueblo a la obediencia, tendría él primero que comenzar dando ejemplo de esto. Hay una frase de un autor comentando el libro de Ageo muy interesante. Él dice, construir juntos el templo puede ser la realización concreta de una común lealtad al Señor. Trabajar en medio de la pobreza y apreturas en algo económicamente inútil, como podría pensarse del templo, significaba despegarse y remontarse, porque no solo de pan vive el hombre, sino, como dice la palabra, sino de toda la escritura, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el momento para encarnar la palabra, para demostrarle a este mundo que no solamente podemos vivir por los valores económicos o por los valores superficiales que nos están ofreciendo, que tenemos que ir a otro ámbito de realidades, que no solamente de pan, que no solamente de dinero, que no solamente de ropa, de coche, de casa, que no solamente de cosas externas que son necesarias, pero no solamente de eso vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para eso tendremos que encarnar esa palabra. Y yo estaba pensando, qué precioso sería ver los resultados que produce la palabra cuando actúa en los corazones de las personas. Hoy alguien ha leído Primera Tesalonicense. Pues hay que ir al capítulo 3 y al capítulo 4, donde Pablo dice cómo actúa la palabra del Señor en los corazones. ¡Qué alegría! ¿No? ¡Qué alegría nos da cuando somos capaces de hacer nuestra la palabra de Dios, de encarnarla en nuestras vidas, de encarnarla en nuestras acciones, en nuestras actitudes? Yo estaba pensando ayer, qué satisfacción sentiremos cuando lleguemos a entender un aspecto concreto de la palabra y además tengamos la decisión de ponerlo en práctica. ¡Qué bendición vamos a recibir del Señor cuando obedezcamos la palabra del Señor! Así que encarna, aprópiate de la palabra, aprovecha este momento oportuno y, en tercer lugar, alármate, pero teme a Dios. Versículo 12. De nuevo vamos a ver un poco de lenguaje aquí. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y tuvo miedo el pueblo delante de Jehová. Ahí la idea de temió no es ese temor de reverencia. Ahí el hebreo no está apuntando a ese temor de respeto del que se habla, por ejemplo, en el libro de Proverbios, que ya vamos estando un poquito acostumbrados al libro de Proverbios. Esta era ya la tercera, ¿no? La tercera vuelta. Proverbios está constantemente jalonado de expresiones de temor de Jehová, respeto, reverencia, la piedad. Pero aquí no es esa. Aquí la raíz de la palabra es de miedo. El pueblo tuvo miedo. El pueblo reaccionó como lo hizo en parte porque tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo de lo que el Señor le había avisado. Lo que el Señor dijo que iba a cerrar los cielos, le dio canguelillo.
Como decía antes, canguelillo es miedo, en castizo andaluz. Como he dicho antes, cuando el Señor dice, llamé a la sequía, eso no era solamente un tema meteorológico. Uy, que está cambiando el tiempo. No, el Señor ha cortado la lluvia y lo ha hecho por un decreto y por una decisión judicial, como un juicio. Y durante esta pandemia, yo no sé si os ha llegado o no ha llegado, pero a mí me ha llegado un poco no esa polémica, ¿no? Pero, ¿esto lo ha mandado el Señor o no lo ha mandado el Señor? ¿Esto ha sido una cosa natural o esto es una cosa provocada por el Señor? ¿Esto ha sido un juicio del Señor o no lo ha sido? Y yo, claro, yo no soy el Señor, yo no lo sé si esta pandemia en concreto lo ha sido, pero muchas otras sí lo han sido. Las 10 plagas de Egipto, no hay duda ninguna que el Señor las había mandado y las mandó para que los egipcios reaccionaran. Y nadie puede decir, no, eso fue algo natural. No, eso fue provocado, eso fue un acto judicial de Dios. Y ante los actos judiciales de Dios, uno solamente puede tener miedo, porque vaya tela marinera la que ha caído en este mundo. Y lo que todavía no sabemos, lo que caerá. Y en otras pandemias, millones y millones de muertos. El pueblo sabía perfectamente lo que decía el himno que nos enseñó Eri Bermejo. Dios no habla por hablar. Algunos cuando cantábamos ese himno se nos iba la S y decíamos, Dios nos habla por hablar. No, Dios no nos habla por hablar. Dios no habla y Dios no avisa por avisar y después hace lo que le da la gana, como muchos padres nos pasa, ¿no? Que amenazamos a nuestros hijos y después se nos olvida y por comodidad no cumplimos con nuestra amenaza. Y así después nos luce el pelo con los niños y con las niñas. Ahora, el Señor había dado palabras de advertencia muy serias y esto provoca miedo. Y ahora yo me pregunto, ¿es legítimo usar el miedo para buscar la obediencia? ¿Es legítimo que la gente actúe solamente por miedo? Y yo no tengo una respuesta 100%. Yo digo, hombre, yo pensando en mis hijas no usaría el miedo como argumento inicial. O como mejor como único argumento. A lo mejor como argumento inicial, sí. Pero si en un momento dado el miedo a las consecuencias de nuestras actitudes y de nuestras acciones puede provocar un cambio en las personas, ¿por qué no intentarlo? Yo lo he dicho muchas veces. Chaval adolescente, rebelde, muy bien, ven aquí. Hoy nos vamos a ir a la cárcel de Málaga. Nos vamos a ir a la cárcel. Lo que pasa es que eso no se puede hacer ahora, pero antes sí se podía. Nos vamos a ir a la cárcel y vamos a entrar en algunos módulos para que vean lo que es meterse en el mundo de las drogas o en el mundo de la delincuencia. ¿Tú qué quieres? ¿Tomar droga? Muy bien. Nos vamos a ir a un centro de rehabilitación. Y vas a pasar una sola noche con alguien que esté pasando el mono. Una sola noche con alguien que esté pasando el mono. Y a lo mejor no sirve de nada, pero a lo mejor sí. Pero a lo mejor sí. Y te voy a meter una sola noche en la casa de un hombre que sea un alcohólico o de una mujer que sea una alcohólica. Y que vea las consecuencias en sus hijos o en el otro cónyuge. Y que veas a los niños llorando como algunas veces lo hemos tenido que ver. Y a las mujeres saliendo corriendo porque la mataban. Mirad, 14 años antes de esto, en el libro de Esdras, en el capítulo 3, ya lo dije el otro día, ellos empezaron a reconstruir.
el templo. Y justamente, ¿alguien se acuerda por dónde empezaron a reconstruir? ¿Por él? ¿Os acordáis? Por un sitio muy, muy clave. El altar del sacrificio. ¿Y sabéis por qué lo hicieron? Capítulo 3, versículo 3 de Esdras. Dice, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde. Y celebraron las fiestas solemnes de los tabernáculos. Y lo hicieron en principio todo porque tenían miedo. Y esto no es miedo de temor, de respeto, no, esto es miedo de miedo. De miedo sabiendo los enemigos que tenían fuera. De miedo sabiendo los juicios que les podía venir por no obedecer la palabra del Señor. Y lo hicieron en parte por miedo. Es verdad que ante el miedo también mucha gente hubiera actuado de otra forma distinta, buscándose sus propios recursos, levantando un buen ejército, siendo muchos demográficamente, siendo un pueblo fuerte económicamente, pero el miedo a ellos les llevó a edificar el altar. El miedo les llevó a una buena decisión. Y el miedo nos tiene que hacer llevar también a nosotros a entender que lo que tenemos que buscar es la dependencia con el Señor y del Señor. La mejor defensa está en las manos y en la relación del Señor de los ejércitos, del Dios Todopoderoso. Y esas buenas relaciones se tenían que materializar. ¿Y cómo se iba a hacer? Edificando el altar. O en este caso, ya en Ageo, edificando el templo. El miedo nos tiene que llevar no a buscar nuestras propias maneras de hacer las cosas. Uy, ¿qué pasa? ¿Que me voy a quedar sin trabajo? Pues voy a poner toda la prioridad en el trabajo, en las cosas materiales para poder tener un futuro más tranquilo. No, el miedo lo que nos tiene que llevar es a buscar al Señor. El miedo no es malo si nos lleva al temor. El miedo de miedo, no es negativo. Si lo que nos lleva es al temor, a la reverencia a Dios y al respeto por su persona. El miedo no es tampoco bueno si nos lleva a alejarnos más y a buscar nuestras propias maneras de hacer las cosas. Versículo 13. Yo estoy con vosotros. Con el miedo lo que tenemos que hacer es afirmarnos en la idea de que el Señor está con nosotros. Yo estaré contigo, le dijo Dios a Moisés. No te dejaré ni te desampararé, le dijo Dios a Josué. Yo estoy contigo, dice Isaías. He aquí, yo estoy hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Así se hace desaparecer el miedo y nos convertimos en personas con temor de Dios. Pero ese miedo inicial es bueno, porque nos va a llevar a Dios. El cuarto punto lo vamos a dejar para otro día, porque si no, nos pasamos del tiempo. Algunos consejos prácticos, ya pensando en todo el capítulo. Primero, no dejes de trabajar en la obra del Señor, en su iglesia, en su reino, porque creas que no tienes los recursos necesarios o porque te crees débil o porque te crees insuficiente. El Señor, lo vimos el otro día, te ha dado dones, te ha dado recursos, lo que tienes es que descubrirlos y ponerlos en práctica. Pero no dejes de entrar y de trabajar en la obra de Dios porque pienses que no, que tú no tienes recursos. Sí los tienes porque el Señor te lo ha dado. En segundo lugar, no pongas excusas para dejar el trabajo para más adelante.
Hay gente que vive posponiendo su compromiso con el Señor. Bueno, ya cuando termine la carrera, esto lo hemos dicho muchas veces. O ya cuando encuentre trabajo y tenga una estabilidad económica. Bueno, ya cuando me case. Ya cuando me case, o una vez que tenga la casa arreglada o el coche comprado, ya cuando yo esté más estable emocionalmente, y siempre hay un cuándo, un cuándo, un cuándo. Bueno, cuando llegue o cuando... Y ese cuándo, el problema es que después no llega nunca. O en muchos casos no llega nunca, en otros sí. Así que no ponga excusa. Haz lo que hicieron ellos. Se levantaron y comenzaron a trabajar porque Dios les despertó. Este cuarto punto era muy interesante, porque de nuevo el lenguaje nos muestra que hay una relación muy interesante entre el hecho de que Dios envió su palabra a Ageo, envió el mandato a Ageo y la gente trabajó. Es muy interesante que entre enviado, mandato y trabajo, esas palabras están muy vinculadas en la raíz. Y es muy interesante. Y ellos, Dios lo despertó y ellos se pusieron a trabajar. No pusieron excusas. A lo mejor por el miedo inicial, pero no pusieron excusas. Y una tercera que pone los pelos de punta. Un tercer consejo práctico que pone los pelos de punta. Os lo voy a leer en palabras de Juan Calvino. Dice, Dios castiga a los hombres en una de las dos maneras. En una de estas dos maneras. Tanto con retirar sus bendiciones, haciendo que la tierra se reseque y que los cielos no den su lluvia, pero también haciendo que los hombres no consigan satisfacerse aun cuando hayan recogido abundantemente de los frutos de la tierra, haciendo que no disfruten de ellos. ¿Veis la idea, no? Dios te puede quitar la lluvia para que no tengas comida, o te puede dar comida para que te salga por las narices, pero que tú no disfrutes de ella. Y yo no sé de verdad cuál puede ser peor. Ocurre a menudo, decía Calvino, ocurre a menudo que los hombres recogen lo que normalmente sería una cantidad más que suficiente de comida, pero a pesar de ello siguen con hambre. Esta clase de maldición es mucho peor cuando Dios priva al hombre del pan y el vino de su verdadera virtud, de modo que el comer y el beber no proporcionan ninguna fortaleza. En palabras de un filósofo cristiano mucho más cercano, C.S. Lewis, él dijo, nuestro Señor no piensa que nuestros deseos son demasiado fuertes, sino que son demasiado débiles. Somos criaturas indiferentes que jugamos con la bebida, con el sexo, con la ambición, cuando se nos ofrece un gozo infinito. Esto sería como un niño ignorante que quiere continuar haciendo figuritas de barro en un tugurio porque no es capaz de imaginarse lo que significa pasar unas vacaciones junto al mar. Nuestro problema es que nos contentamos con demasiado poco. Preferimos beber de un estanque podrido en vez de beber de la fuente del manantial. Y nuestro gran problema es que nos contentamos con demasiado poco. Con dinero, con casa, con un futuro, con una carrera, con tener. Eso es una miseria. Ese es nuestro problema, que Dios quiere que deseemos, que seamos personas que tengamos deseos por el placer de verdad. Pero no por el placer que da solamente la comida o la bebida,
sino por el placer de aquellas cosas que salen de la mano de Dios. Entonces, nuestro gran problema no es que tenemos grandes placeres, no. Los placeres que tenemos son una porquería. Ese es nuestro problema, que lo único que deseamos son cosas que son una porquería, en un sentido de hablar. A ver si me entendéis. Que tienen que ver nada más con valores terrenales, cuando podríamos estar deseando placeres que tienen que ver con la vida eterna. Que el Señor nos ayude a tener las ideas claras. Amén.